Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, si hay algo que nos caracteriza, o podríamos decir con absoluta certeza, es que Argentina se caracteriza por los conflictos. Medio que vivimos en los conflictos, medio que vivimos atendiendo esos conflictos o discutiéndolos en una mesa de café. Pero no podría decirse que en la Argentina de eso no se habla, o que en la Argentina tenemos parquedad frente a las cosas que nos pasan, ¿no? Nos pareció interesante poder hacer un abordaje sobre la conflictividad que nos rodea y el diálogo, ¿no? ¿Qué aprendizajes podemos obtener del conflicto? ¿Qué hace falta aprender y que la experiencia no pase de largo? Nos parece que es un gran desafío para la comunidad. Así que convidamos a Guillermina Espósito, que es antropóloga y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora del CONICET, y trabaja desde hace años sobre las comunidades indígenas de Jujuy. De esta última conflictividad se ha hablado en estas semanas por el litio, por la explotación, cuál es el papel del Estado, cómo se toma el recurso, sobre la voracidad de algunas corporaciones que empiezan a sobrevolar el espacio. Así que nos parece interesante poder escucharla un rato para que nos ayude a pensar. ¿Cómo estás, Guillerma? Buen día, Guillermina. Hola, ¿qué tal, Sergio? Buen día, muchas gracias por la invitación. Y bueno, creo que colocaste en el tapete, un tema muy que tenemos, digamos, como sociedad de control ciudadano, ¿no? Porque me parece importante, creo que nunca está de más recordar que nuestro sistema justamente es republicano y que las provincias, en este caso, tienen también que garantizar el republicanismo, ¿no? Entonces, el primer principio republicano justamente es el de la soberanía popular, ¿no? Entonces, es un sistema representativo y existen todos estos medios para ese control, para pedir a las autoridades, para exigir que se revean medidas cuando, consideran que se apartan de lo esperado, ¿no? Según las normativas. Y en el caso de Argentina, eso obviamente se singulariza con, conflictos que, siempre ponen en discusión este republicanismo, ¿no? Esta representación de lo que espera ciertos sectores. Y en el caso de Jujuy, esto quedó muy evidente en las últimas semanas, a partir de esta reforma constitucional de la provincia de Jujuy, que en términos de lo que se esperaría que debiera plantearse como democrático, pluralista, abierto a recibir el mayor número de opiniones, porque va a ser un texto, la Constitución provincial, que va a regir mucho tiempo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Desde la perspectiva Guillermina, la verdad que se te pierde un poco y no es la calidad que deseamos para la conversación. Te vamos a llamar de nuevo. Si podés cortar, te llamamos enseguida para retomar. Ah, bien. Guillermina Espósito es antropóloga y como decíamos, trabaja con las comunidades en Jujuy. Está hablando de la necesidad de tener un sistema que represente a todas las personas, y lo que ya de entrada aparece es una distorsión, o cierta distorsión en la participación, ¿no? Decía Guillermina que, escuchándote, lo que primero aparece es cierta distorsión en aquello que llamamos la participación. Declamamos que todas las partes tienen derecho a participar y decir, pero pareciera que en la práctica no ocurre, ¿no? Exactamente. Justamente ese fue uno de los núcleos, digamos, del conflicto, ¿no? Porque en definitiva, ante un proceso que debe, ¿no?, y se merece un tratamiento que convoque a todos los sectores sociales y que se discute y debata en un tiempo
suficiente, digamos. Sin embargo, bueno, se aprueba de modo exprés, cerrado, a espaldas de gran parte de la ciudadanía que se oponía, de hecho, a esta reforma en muchos de sus puntos, ¿no? Y una cuestión fundamental, digamos, tiene que ver con el procedimiento respecto a que no se realizó la consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas, tal como lo estipula el convenio 169 de la OIT, ¿no? ¿Y eso por qué se puede hacer con tanta impunidad? Si está estipulado, si aparece en los diarios y todos entendemos que es lo básico, ¿cómo puede pasar que se saltee ese paso tan elemental? Bueno, se saltea a partir de cierta discordancia que hay entre aquello que se dice que se hace y lo que se hace efectivamente, ¿no? Ahí me parece que estamos en un punto central, ¿no? Donde, bueno, se demanda una participación ciudadana, pero en la práctica, bueno, se deja el margen a que esa participación, bueno, pueda no darse del modo en que debe darse, ¿no? Permitime hacerte escuchar, Guillermina, un fragmento de una denuncia que en paralelo apareció hace pocos días sobre cómo YPF, una empresa que está controlada por el Estado, tiene ahí acciones y tiene el 51%, de algún modo manipulaba este bien decir, digamos, y este bien hacer, y en bambalinas manipulaba justamente, bueno, la opinión de esas personas, la intervención y la participación. Vamos a escuchar una parte nada más de lo que se denunciaba con Flavia Brofoni. Etapa 2. Aceptación nacionalista. Para reinterpretar el tema en la opinión pública y pasar a la ofensiva, el lenguaje es todo bélico. Necesitamos otros encuadres que potencien las condiciones favorables del proyecto. Esto es hablar de una Argentina que quiere ser potencia aprovechando sus recursos estratégicos. Esto lo estamos viendo mucho. Antes que vengan otros a llevarse lo que es nuestro, tenemos que instalar la conciencia de que somos lo suficientemente desarrollados para liderar como un país un aprovechamiento responsable de nuestros propios recursos. Ya fuimos una vez el granero del mundo y podemos hacerlo de nuevo con la energía. Y si tenemos una mina de oro en el agua y no lo sabemos, podemos pasar de importar energía a venderla y ahí están los dólares que le faltan a la Argentina. Bueno, parte de cómo se arma entre bambalinas el discurso, la retórica y los eslogans. Estos son postulados de una agencia de publicidad que hace, contratada por YPF, reiteramos, es una empresa del Estado, pero también estas maniobras se provocan en las empresas privadas, el famoso lobby. Por lo tanto, una de las conclusiones, me parece, Guillermina, hay un falseamiento de lo que declamamos, otra vez, lo dijiste hace un rato, ¿no? Estamos falseando, ¿no?, lo que decimos y lo que hacemos. Sí, en realidad esta distinción entre lo que se dice y lo que se hace, digamos, más allá de lo que se dice, es propio del mundo social, digamos. Pasa en todos los mundos y bueno, yo soy antropóloga y nuestro ojo analítico está puesto en parte en esa distinción entre lo que se dice y lo que efectivamente después se hace, ¿no? Entonces, y yendo al punto de las energías y demás, me parece, bueno, muy importante hablar del litio, ¿no? El litio, y bueno, tomando esta nota, este fragmento que pasaron, bueno, en el Código Minero se regula la actividad y el Estado, como bien decís, puede explotar los recursos a través de empresas de su propiedad. Nombraste YPF y en Jujuy, en relación al litio, la empresa del Estado jujeño GEMSE, ¿no?, que cuenta con una participación del 8,5% en sales de Jujuy, en Caucharí o Larós, este gran salar. Y esta participación le da un derecho de compra de un 5% de lo producido. Pero ¿cuál es el problema? Uno de los problemas, porque no podemos hablar del problema, claro, sino de, bueno, un panorama muy complejo, ¿no? Que en Argentina la actividad en relación al litio se circunscribe a la extracción, ¿no? Entonces, pensando que, por ejemplo, GEMSE podría destinar la
con esta preferencia de compra de un 5% de lo producido al desarrollo, ¿no?, de el valor agregado del mineral, bueno, ahí empiezan también a jugarse otras cuestiones, ¿no? Pero así como me parece importante hablar del litio, también me parece que es importante hablar del salar, ¿no? Como dijo un colega estos días también, bueno, en estas charlas, estos intercambios que teníamos, ¿no? Pensar el salar no solamente como aquella naturaleza que contiene este mineral, que bueno, es tan importante, parece ser tan importante, ¿no?, en este momento de transición energética, pero también podemos pensar al salar como un humedal, ¿no? Me parece que que es bueno abrir también la discusión a no pensar de modo unívoco las palabras, los conceptos, sino pensarlos en sus múltiples usos, ¿no? Porque el salar es el continente del litio, pero también es un humedal, es clave como un ecosistema complejo, frágil, y por supuesto también del mismo modo fundamental para el desarrollo de la vida de la puna. Es ¿no? interesantísimo Entonces, lo que decís, porque nos obliga a una mirada diferente, nos pone en otro lugar, revaloriza, digamos. Este es un tiempo de tratar de entender a qué le vamos a dar valor y qué constituye un disvalor central. Pero ahora bien, hecha la caracterización del conflicto, y podemos trasladarlos a tantos conflictos en la Argentina, lo que aparece es que las posiciones son irreconciliables, que el Estado y las empresas tienen una posición que, en tu ejemplo, podríamos decir, necesitamos explotar todo lo que se pueda, el salar, el petróleo, lo que sea, para traer dólares en la Argentina. Y hay otra mirada que dice, miren, el salar puede ser... es, de hecho, un humedal. Ahí hay un gran valor ancestral de las comunidades. La pregunta nuestra es, ¿qué aprendemos de este conflicto? ¿Cómo nos podemos acercar? ¿Y cuáles son los desafíos comunitarios que tenemos? Porque, digamos, si no estamos ahí en esa cosa como circular, donde siempre todo va hacia peor. Uh-huh. Bueno, diste con el punto central, digamos, porque esto nos lleva a pensar, bueno, cómo nos pensamos como comunidad, ¿no? Como Argentina y demás. Ahora, ¿cuál es el tema? Me parece importante volver primero a la distinción que hay, como bien invitaste a pensar, entre lo que se dice y lo que efectivamente se hace. Pero por otro lado también pensar en la multivocalidad de formas, digamos, que tienen las mismas palabras, ¿no? Es decir, una misma palabra no significa lo mismo. El litio no significa lo mismo para las empresas, para las comunidades, y el propio salar no significa lo mismo. Entonces, pensamos al salar como el continente, ¿no?, del litio, pensamos al salar también como un ecosistema frágil, ¿no?, que digo, está en peligro también en tanto humedal, y acá podemos meter también la ley de humedales, ¿no? Sí. Y al salar, a los salares, en estos debates en torno a la ley de humedales, pero también pensar al salar como un cosmos, ¿no?, como un medio de vida fundamental, como un mundo de vida fundamental para las comunidades que viven allí. Entonces, este colega con el que hablamos, hablaba de que los salineros, que él trabaja específicamente en este espacio, los salineros llaman a la sal la riqueza, ¿no? La comparan con la riqueza de la tierra, la sal de la vida, como la Pachamama, por ella comés, bebés, vivís. Entonces, y esta riqueza para las comunidades no tiene nada que ver con todo lo que el litio promete, ¿no? Entonces, el litio, ese otro mineral del salar, parece estar justamente en contra de la vida. Entonces, justamente, una de los puntos centrales es que el Estado esté a la altura de poder incorporar estas otras voces, estos otros sentidos acerca de lo que significa esto que llamamos a buenas y primeras naturaleza. Cuando quizás... Sí, no, quería terminar con esta idea cerrando que no estamos hablando tampoco de lo mismo cuando hablamos de la naturaleza, ¿no? La naturaleza no solamente como aquello que está listo y a disposición para ser explotado, sino la naturaleza pensada en función de las cosmovisiones y los mundos de
de aquellos pueblos que los habitan, ¿no? Estás escuchando a Guillermina Espósito, que es antropóloga, es docente de la Universidad Nacional de Córdoba y investigadora del CONICET. Guillermina, te habla Marina, ¿cómo estás? Te quería consultar. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Un gusto. Este recurso estratégico, ¿no? Este oro blanco, según en países, tengo entendido, como Bolivia o como Chile, hay reglamentaciones específicas justamente para el control. Pero nosotros en la Argentina tenemos una regulación que se basa en actividades que están, digamos, promulgadas en los años 90. ¿Cómo opera esto, digamos, en el sentido de en qué zonas se puede extraer, cómo se regula esto en Argentina y cuánto afecta a las personas que viven ahí? Bueno, el código, digamos, en Argentina, el código minero, la ley de inversión minera y lo que se dio a partir de la reforma de la Constitución en el año 94 es lo que regula la actividad, y el Estado, como hacíamos antes referencia en relación a YPF y a GEMS y demás, el Estado puede explotar los recursos a través de empresas de su propiedad, ¿no? Entonces, toda esta regulación que se dio en los años 90 se dio a las provincias, bueno, la propiedad de estos recursos, ¿no? Y la principal fuente de ingresos fiscales de la minería para las provincias son las regalías mineras, pero también hay que entender que el régimen tributario y el balance, digamos, de la carga fiscal total se encuentra en gran medida concentrada en el fisco nacional, digamos. Entonces esto limita ciertamente a las provincias en el uso de lo recaudado en regalías, ¿no? Y esto se complejiza aún más cuando, en términos de esta gobernanza, que es realmente un problema, ¿no?, a dilucidar y a abordar, le sumamos, bueno, las distintas jurisdicciones en relación a la propiedad del subsuelo, de la tierra, porque acá estamos hablando de tierras fiscales y estamos hablando de tierras indígenas, y estamos hablando también de territorios que se pueden pensar como fiscales, pero que en realidad muchas de las tierras fiscales son en verdad territorio indígena que todavía no está reconocido, ¿no? Entonces, si pensamos que en el caso de Jujuy solo un 10% de las comunidades tienen la regulación de sus territorios y por tanto el 90% no lo tiene, bueno, ahí también hay un problema, ¿no? Donde, digamos, hay que dilucidar y deshebrar lo que son las tierras comunitarias, lo que son las tierras fiscales y lo que es también la propiedad privada y, bueno, todo el interjuego de la práctica cotidiana, del existir cotidiano de estas comunidades y estas jurisdicciones más allá de lo que la ley manda, ¿no? Y acá estamos de nuevo ante esta distinción entre lo que se dice o lo que la ley manda en este caso y, bueno, y lo que efectivamente después ocurre en los territorios, ¿no? Donde, bueno, vemos una maraña, un palimpsesto de jurisdicciones y propiedades y, bueno, que va más allá de todo lo que la ley pueda prever en este sentido. Bueno, Guillermina, es una aproximación a la problemática, como decías vos, tan amplia de tantas aristas, ¿no? Pero bueno, nos ayuda a poner el tema, a que la conversación se genere en este sentido y a profundizar en lo posible sobre esto. Así que te agradecemos el aporte de este rato acá en el programa. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación, bueno, y a disposición para seguir charlando y debatiendo sobre este tema tan importante. Un gran abrazo. Guillermina Espósito, antropóloga, es docente de la Universidad de Córdoba, ayudándonos a pensar, bueno, en este caso, muy en concreto sobre lo que ocurre en Jujuy. A mí me parece que seguimos teniendo pendiente la necesidad de conversar sobre la conflictividad y el diálogo y qué aprendizajes tenemos que tener del conflicto en general, pero necesitamos una mirada, por ahí hay que seguir buscando, una mirada que nos ofrezca esas herramientas, que nos ayude a pensar qué herramientas tenemos frente a cualquier conflictividad, a la del litio, al del transporte en la ciudad de Buenos Aires, al del petróleo, a lo que sea. ¿Qué herramientas tenemos como sociedad humana organizada, técnicas, diría,
para enfrentarnos con eso, porque de lo contrario estamos en estos dos mundos que parecieran irreconciliables. Ahora, después de la entrevista, nos queda esta complejidad de los sucesos, pero también la idea de que son dos mundos irreconciliables. Si uno quiere sacar toda la sal para traer dinero y otro piensa que ese otro mundo piensa que es un humedal y que las comunidades tienen el derecho de seguir viviendo como hasta ahora, estamos en dos mundos irreconciliables. Bueno, lo que nos falta saber es cuáles son los puentes para conciliar, ¿no? Sí, tal cual. Y tiene que haber algo que en lo que podamos ponernos de acuerdo, en lo que se pueda... Pero para eso hoy hay herramientas, digamos, claro, no es que decimos, vamos a juntarnos a ver qué pasa. No, es que me parece que tiene que ver más hoy con el no me importa, que se reviente todo. Se entiende, Marina, tenemos esa cuestión pendiente en el claro. programa. Necesitamos conseguir personas que nos ayuden a pensar para ese lado. Exactamente, y me gustó este concepto que tomó, esta comparación con los humedales, ¿no? Que tomó Guillermina, porque en un punto ocurre así algo similar de esto que vos decías, Cari. Sí, hablamos siempre un poco de cuánto es ignorancia, cuánto es hijaputés, ¿no? O sea, y bueno, evidentemente información hay. Sí. Si querés saber, si querés enterarte. El tema es esto, ¿no? Me pongo en el lugar de la gente que vive ahí, el avasallamiento que debe sentir ante esto y que le están quitando algo que le es propio. Debe ser muy tremendo eso, ¿no? Bueno, ponerse en ese... Nuestra tarea pendiente, digo para nosotros acá en el programa, quienes hacemos el programa, hacer una entrevista sobre cómo los mundos en disputa pueden convertirse en una oportunidad para entender lo que está pasando y desde dónde se gestan los diversos intereses en pugna. Solo conociendo la naturaleza y las herramientas para ocuparnos de eso, vamos a poder construir ese puente tan necesario, no solo en el presente, sino en el futuro. Cada vez la conflictividad será mayor. Así que yo sugeriría que antes de indignarse con los piquetes y con toda la conflictividad reinante, vayamos pensando cómo tender y ser parte de esos puentes. Por ahí me parece que va. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.